Está comenzando Caminar Volando, un podcast que busca que de forma práctica, concisa y efectiva y sin ningún tipo de intermediarios puedas corroborar la existencia de Dios y conectar con Él de una vez y para siempre. Ya comienza Caminar Volando. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado. Estamos comenzando un nuevo capítulo del podcast. Este capítulo va a tener dos partes. Esta es la primera, se llama Las máquinas de Dios. Y como tiene dos partes, valga la redundancia, es que lo dividí porque hacerlo en uno se iba a hacer bastante largo. Empecemos a pensar para entender por qué le puse el nombre Las máquinas de Dios. Pensemos en todo lo que los seres humanos creamos. El motor del auto a combustión, el auto en sí y ese motor que lo hace andar, todo lo que tiene los autos, todo lo que fue evolucionando el auto desde la creación de la rueda, el descubrimiento del fuego, cómo el hombre fue creando, fue evolucionando aquello que creó, cómo lo fue mejorando, el descubrimiento de la electricidad, el desarrollo y la creación de la radio, hasta los teléfonos celulares de hoy, la computación cuántica, la mecánica cuántica, la física cuántica, todo el mundo de lo micro que hoy, por determinada tecnología que hemos desarrollado, podemos ver lo macro, la exploración a través de satélites de planetas, la llegada del hombre a la luna. Todo fue descubierto, todo fue realizado por un hecho evolutivo del hombre en su descubrimiento y en la creación de máquinas. Desde un exprimidor de limones hasta una nave que viaja al centro donde está la Estación Espacial Internacional y transportamos personas de distintos países que se quedan ahí. Todo, pensemos en todo lo que como seres humanos hemos creado, toda la evolución del descubrimiento y la creación de música, el arte y las máquinas. Pensemos en las máquinas. ¿Por qué pienso en las máquinas? ¿Y por qué le puse a este podcast Las máquinas de Dios? Porque si nosotros nos entendemos a nosotros, no porque seamos máquinas, y claramente Dios no creó máquinas, pero empecemos a observar la creación de Dios como si sería algo que Él hizo, así como nosotros construimos, hacemos, diseñamos un auto y lo vamos evolucionando. La gran diferencia entre lo que crea el hombre y lo que crea Dios, porque los seres humanos tenemos algo parecido a Dios, es que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso es que nosotros podemos crear vida. Nosotros no solo podemos crear vida cuando un hombre y una mujer se juntan, sino que esa vida que nosotros creamos, ese hijo que podemos tener, el espíritu de ese hijo trasciende la muerte. Creamos seres eternos. Los animales se reproducen y crean un ser vivo. Nosotros no solo creamos un ser vivo, una persona, sino que esa persona tiene un espíritu y una totalidad a imagen y semejanza de Dios. Y puede esa misma persona crear vida. Y el espíritu de nosotros, nuestra esencia, lo que somos, trasciende, va mucho más de la muerte del cuerpo físico. Pensemos en lo que Dios creó. Pongámonos a ver la naturaleza como máquinas que Dios creó. Para tomar un punto de referencia, de ejemplo nada más, no porque, como digo, seamos máquinas. Pensemos en un pájaro, en el diseño que Dios hizo. Así como nosotros diseñamos un auto, cómo Dios diseñó un pájaro, cómo Dios diseñó ese pájaro que vuela, que tiene plumas, que las cambia, depende de la época, de lo que se alimenta. Pensemos en los distintos animales que creó Dios, pensamos en las plantas, pensemos cómo las plantas y los animales evolucionaron desde que Dios los creó. Pensemos cómo ese animal que hoy vemos y ese como es ahora ese animal fue evolucionando desde un dinosaurio, fue creciendo, fue evolucionando y cada vez es mejor, se va adaptando. Nosotros somos así, de ser unos seres primitivos, vamos creciendo, a llegar al punto de el conocimiento que tenemos hoy, que es desarrollar, por ejemplo, las inteligencias artificiales, que hoy se denominan así, que son seres
obviamente no son personas, no son orgánicos, más allá de que hay cierta IA que se está trabajando que es orgánica, pero nosotros creamos algo, este es el punto, creamos una máquina que con un algoritmo termina siendo, en términos de información, más inteligente que nosotros. Piensen que del descubrimiento de la rueda y desde el diseño de elementos para cazar a donde llegamos. Y ahora pensemos en Dios. Dios, todopoderoso, omnipotente, hace lo que quiere y crea lo que crea. ¿Cuál es la gran diferencia entre Dios y nosotros? Que nosotros podemos trabajar con la materia, nosotros co-creamos, no creamos de la nada. Dios sí crea de la nada. Dios crea sin ningún tipo de materia prima. Dios dice a través de su palabra y lo que dice es. Lo que Dios dice se produce por la autoridad y el poder que tiene. Por eso es que vemos de un dinosaurio muy simple y las cédulas que se fueron reproduciendo aún antes, cuando Dios dijo sea vida en el agua, sea vida en la tierra, todo eso fue evolucionando hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Dios crea, si vemos a la creación de Dios, inclusive a los planetas, a los soles, a las estrellas, a las órbitas, todo para que funcione y que haya vida en la Tierra, está hecho por Dios y precisamente ajustado porque un solo grado de diferencia cambiaría todo lo que vive, cómo vive y por qué vive. Fuimos ajustados de forma perfecta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros y por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos que entender que fuimos creados por Dios, que nuestro ser vive todo un proceso de crecimiento, de desarrollo y de evolución, que Dios en un momento cuando nos crea nos da la opción de elegir lo que está mal, de elegir la oscuridad, de elegir equivocarnos, de elegir rebelarnos contra Dios, de elegir no hacer lo bueno, de elegir el pecado. Pecado, como digo siempre, a veces tiene una sonoridad cultural que no es exacta. Pecado en la literalidad significa de la palabra errar el blanco, y eso que nosotros elegimos le dio como raza humana, como seres humanos, a Dios el lugar que eso que Dios creó que éramos nosotros para tener una relación de amor con Dios, nos separe de Dios. ¿Por qué nos separa eso de Dios? Porque Dios es puro y nosotros al dejar entrar a nosotros la oscuridad con una mentira, con alguna traición, con celos, con envidia, con lo que sea, entra la oscuridad a nosotros. Cuando entra la oscuridad en el ser humano, no nos olvidemos que en un principio, y no en un principio, el propósito neto de nuestra existencia es establecer una relación de amor profunda, constante, permanente y eterna con Dios. Dios nos creó para que elijamos recibir su amor y para que nosotros le demos nuestro amor. Una relación como cualquiera, como puedes tener con tu madre, con tu padre, con tu hijo, con un primo, con tu pareja, con tu marido, con tu esposa, con quien sea. Dios quiere tener una relación con nosotros. Cuando nosotros elegimos la oscuridad, esa oscuridad nos separó de Dios, hizo una distancia. Y por eso Dios es que tiene que desarrollar el hecho de hacerse humano en Jesucristo, vivir como ser humano, pudiendo perderlo todo, porque Jesús una sola vez elegía lo que está mal y la oscuridad y la muerte tomaban autoridad sobre él y perdía lo que él tenía. Como Dios, Jesús, estando en la misma condición que nosotros, en ningún momento cede. Jesús muere por nosotros y resucita, y esa muerte y resurrección de Jesucristo hace que nosotros podamos, pese a estar separados de Dios por la oscuridad a la cual nosotros como seres humanos les dimos lugar, por esa oscuridad nosotros podemos, si creemos que Jesús es Dios, que vino, que murió y resucitó por nosotros, ser libres de esa oscuridad, libres del poder de la muerte y de la oscuridad, y
tener contacto con Dios otra vez. Y Dios puede venir a vivir adentro nuestro y nosotros vivir en Dios con Dios. Por eso Jesús muere y resucita. Ahora bien, esta nueva vida que nosotros podemos tener con Dios dentro y relacionándonos con Dios es la que nos va a hacer pleno. De eso vamos a hablar en Las máquinas de Dios, parte B, que es el capítulo que viene. Pero para entender por qué nosotros podemos elegir la oscuridad y la oscuridad está dentro nuestro, es porque Dios nunca quiso hacer seres que lo amen porque solamente era Dios. Dios no quería seres que lo elijan porque sí, sin opción elegir realmente. Dios hizo seres libres, que lo elijan o no lo elijan, que quieran relacionarse con Él o no relacionarse con Él, que quieran amarlo o no, nos hizo libres. El propósito de este podcast es entender que Dios nos hizo, por qué nos hizo, cómo puede mejorar nuestra vida en contacto con Él. Eso lo vamos a ver, como decía recién, en el próximo capítulo. Y nosotros hoy vamos a poder, en el capítulo 6, 7, en breve, no sé por qué quiero llegar ahí con la información necesaria, a tener un control, a tener un contacto concreto, práctico, específico con Dios, para que podamos comprobar su existencia, entender quién es, contactar con Él y poderlo tocar, poderlo sentir en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo. Porque Dios es tan palpable como las cosas que podemos ver y tocar en esta tierra. Porque la vida, como decía, la vida que Dios creó y que nosotros podemos reproducir cuando nos reproducimos, los seres que se crean, los seres que Dios creó y los que nosotros reproducimos son eternos. Vos y yo somos eternos. Después de la muerte del cuerpo, la vida sigue. Y vamos a entender por qué tenemos que morir al cuerpo por esa oscuridad que entró y nosotros, incluyendo a Dios, podemos volver a la vida y después tener una vida eterna y plena con Él. Y hoy nuestra vida puede mejorar sustancialmente, corroborando su existencia y en base a eso decidir tener un contacto concreto, directo y pleno con Él. Ahí vamos a llegar. En el próximo capítulo vamos a hablar de lo concreto y los beneficios prácticos que tiene incluir a Dios en nuestra vida, para llegar finalmente a poder hacer un contacto con Dios, comprobar su existencia y ahí entonces sí tomar una decisión. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.